Les comentaba que, bueno, ahora vamos a ver algo muy común, que es en el trabajo con archivos, eh, ubicarnos en el inicio de un registro para poder leerlo o modificarlo, a diferencia de lo que veníamos trabajando en la clase anterior, que era secuencial, ¿sí? Secuencial sirvió en muchos casos, pero si yo ya sé cuál es el registro que quiero trabajar, ya no tengo que trabajar secuencial, porque sería como un desperdicio. Eh, les doy una idea, lo que estamos, o les doy un ejemplo. Imagínense que yo sé que Brian vive, no sé, en la calle, la Avenida Libertador, ¿no? Entonces vive en la Avenida Libertador, pero no sé en qué altura. Entonces yo me paro en la Avenida Libertador al cero y voy casa por casa, golpeo y pregunto, ¿sos Brian? No, paso a la siguiente casa. ¿Sos Brian? No, paso a la siguiente casa. Y así hasta que encuentro la casa de Brian, sale Brian y encontré el registro, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora en la búsqueda secuencial, ¿sí? Bueno, imagínense que lo encontré en la 18ª casa. Bien, le dejé lo que le tenía que dejar, imagínense que le dejaba ahí una caja de pizza, porque hice un pedido de pizza. Perfecto, le dejé la pizza. Al otro día Brian de vuelta no cocinó, así que volvió a pedir unas empanadas. Y yo ya sé que vive en la casa 18. ¿Tendría que de vuelta hacer lo mismo de ir en la primera, preguntar así hasta que lo encuentre Brian, o ya directamente voy a la casa 18 y entrego el pedido? Si yo ya sé, si yo ya lo encontré previamente, y sé en qué posición está, tendría que poder directamente ir y trabajar con ese registro, ¿sí? Directamente. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. La búsqueda ya la hicimos en la clase anterior, pasamos un código y nos devolvía la posición del registro, ¿sí? Ahora lo que habría que hacer es que esa posición del registro se transforme en algo que junto con otra función, que vamos a ver ahora, nos permita como ubicarnos al inicio del registro para trabajar. Bien. Así que les voy a mostrar un resumen. Está en un apunte, está mucho más extenso, ¿sí? Si lo quieren leer, pero les muestro un pequeño resumen que después lo subo por si alguien lo quiere volver a ver, que es de archivos nuevamente, pero ahora con la parte de esta búsqueda ya no secuencial, sino eh, directa, ¿sí? Acomodarnos directamente donde queremos leer o escribir. Entonces, bueno, esto es un repaso de la vez anterior, y para este trabajo, para esta manera de trabajar, ¿sí? Va a ser crucial también que esto se cumpla. Esto tiene que cumplirse para lo que vamos a hacer. Si los registros no son de longitud fija, no se puede, ¿sí? No se puede resolver. Y otra cosa es que tiene que tener esto, tiene que haber un valor que identifique de forma unívoca, ¿sí? sin posibilidad de equivocación, al registro. Si no, tampoco se podría lograr esto que vamos a ver, ¿sí? Bien. Pensemos un archivo entonces de los que estamos trabajando como un cassette de audio, ¿sí? No sé si todo el mundo sabe lo que es un cassette de audio, pero antes de los CDs, los DVDs y Spotify, había una cajita con una cinta adentro que se lo ponía dentro de un aparato y de ahí salía música, ¿sí? Eh, y era algo completamente analógico, ¿sí? Si se te rompía la cinta, chau, la música, o había que pegarlo con cinta y quedaba re mal. Podías, como dice Laura, se podía retroceder con una lapicera a la pista. Se rompían con los imanes. Sí, sí, tenían un montón de defectos, pero era un medio de hecho es un medio que actualmente sirve para hacer backup de datos, así que imagínense. Ajá. Eh, sí, tenía un modo de contraescritura que había que romperle unos plastiquitos, si uno quería, si se arrepintió y quería reutilizar el cassette, se ponía de vuelta. Bien, Un entonces, papelito. ¿cómo? Se le ponía un papelito en el Sí, un agujerito de papelito o una la... cinta, cualquier cosa que tape eso y podías volver a usarlo, ¿sí? A grabarlo. Pero más allá de todo esto,
la característica que tenía es que uno no podía ir directamente como en un CD, o ni hablar con Spotify, que elegís directamente el tema que querés escuchar. Uno tenía que ir adelantando o retrocediendo hasta encontrar el inicio de la canción que uno quería escuchar. Así que si tenías un disco o un cassette, ¿no? de un disco de un artista que tenía, no sé, 20 canciones y que uno quería escuchar la 17, y te llevaba un tiempo encontrar, ubicarte específicamente en qué momento estaba, ¿sí? Y algunos equipos de audio tenían un visor que te indicaban cuántos segundos como transcurrieron del cassette, entonces ayudaba un poquito más, pero no era mucho más fácil. Entonces, imaginemos un archivo así, como un cassette. Entonces, si lo vemos como un cassette, es esto mismo que les estábamos diciendo recién. No es posible. Sí, no nos es posible ir fácil con un cassette de una canción a la otra. No podemos decir, bueno, salta 3 canciones y anda la canción 5 desde la canción 2. Pero sí se podía hacer con adelantando una cantidad de segundos, ¿sí? Entonces, para hacer esta analogía, vamos a tener que suponer que en este cassette todas las canciones duran 2 minutos, ¿sí? Porque si no, no se puede hacer la analogía al archivo. Entonces, tenemos un cassette donde todas las canciones duran 2 minutos, es decir, 120 segundos. Entonces, para pasar de una canción a la otra, podemos utilizar esos segundos para saber si estamos en la canción 0, que sería la primera, la canción 1, la canción 2, ¿sí? La canción la primera, la 0, arrancaría en el segundo 0. La segunda canción arrancaría en el segundo 120 y así. ¿Bien? Entonces, esto sería como una especie de como gráfica de cómo se podría ir moviendo en el tiempo el cassette y las distintas canciones, ¿no? Si todas duran 2 minutos, importantísimo eso, cada 120 segundos tengo una canción nueva. Entonces, la canción 5 va a estar en el segundo número 600. ¿Cómo transformamos la canción número 5, que en realidad es la sexta, en el número 600? A ver qué les parece. El segundo 600. 120 por 5. ¿Cómo? Multiplica 120 por 5. Claro. Ahí abajo hay como una referencia. Si una canción son 120 segundos, entonces, si yo quiero ir a la canción número 5, que es la sexta, tengo que hacer el número de canción por cuántos segundos dura cada canción, y eso me indicaría cuál es el segundo inicial donde empieza la canción que quiero escuchar, ¿sí? Entonces, con los archivos nosotros vamos a tener una función que nos va a permitir esto. Nos va a permitir decir, bueno, de donde está parado el cabezal o el cursor, ¿sí? Anda hacia adelante o hacia atrás los unidades de datos que uno le indique, ¿sí? En nuestro caso van a ser bytes, no van a ser segundos, obviamente. Entonces yo puedo decir, movete 40 bytes desde el principio, movete menos 100 bytes desde el final, y así. ¿Está bien? Entonces, si más o menos se dan una idea de cómo cómo se trabajaba con un equipo de audio para ubicar una canción en un cassette, lo mismo es con un archivo de datos. Yo voy a tener número de registro, va a empezar en 0, y número de byte, ¿sí? Yo me voy moviendo en bytes. Entonces, misma idea que antes, un registro nos va a ocupar 120 bytes, en este ejemplo, ¿no? De forma simbólica. Un registro 120 bytes. Entonces, si quiero leer el primero, va a ser registro 0 por 120, nos da 0. Entonces, el primer registro va a estar en el byte 0. Bien, si yo quisiera leer el segundo registro, bien, que sería el de índice 1 o el de posición 1, lo que voy a hacer es 1 por el tamaño de un registro, que es 120, se va a ubicar en el byte 120. Y esa misma lógica podemos usar para seguir avanzando o leyendo diferentes registros hacia adelante, ¿sí? Es exactamente la misma lógica.
¿Alguna duda hasta acá? Es muy, obviamente, muy conceptual por ahora, pero para que más o menos se den una idea, para no mostrarle directamente, así es la función y listo, tengan una base de qué es lo que hace, ¿sí? Bien, la función en sí se llama fseek, ¿está bien? Y lo que hace fseek es adelantar o retroceder un cursor, vamos a llamarlo, ¿sí? Que está dentro del puntero file, ¿sí? El cursor sería la señalización que nos indica en qué byte está el archivo actualmente, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un fopen como lectura, ese cursor se ubica al principio, se ubica en el byte 0. Cuando hacemos un fopen como append, como AB, ese cursor se ubica al final de todo. Pero se puede manipular, ¿sí? Se puede mover a beneficio nuestro, ¿sí? A como nos convenga. No hace falta ir con fread, haciendo múltiples fread para ir moviendo el cursor, ¿sí? Ya vimos en la clase anterior que si teníamos un archivo de varios registros, haciendo un fread no solo leíamos el registro, sino que también el cursor se movía al siguiente registro para poder leerlo a continuación, ¿sí? Mientras nos hagamos un fclose y repitamos un fread, accedíamos al siguiente registro, ¿bien? Eso si yo lo quiero leer secuencial, y para un listado secuencial está más que bien. Pero si yo quiero leer, por alguna razón, el tercer registro, no tengo necesidad de ir uno por uno desde el principio hasta el tercero, ¿sí? No sería tan costoso si es el tercero, pero si tenemos un archivo de 100.000 registros y yo quiero leer el 90.000, ahí sí no tiene mucho sentido hacer secuencialmente, ¿sí? La búsqueda, sino ubicarnos exactamente en donde nos queremos leer y directamente después hacer un solo fread, ¿bien? Bueno, fseek recibe entonces 3 parámetros. El primero es el puntero file, ¿sí? Tenemos que haberlo abierto previamente, del archivo con el que vamos a trabajar. Después recibe un entero largo, ¿sí? Un long, que podríamos llamarlo desplazamiento, que va a ser cuántos bytes de datos se va a mover ese cursor, ¿sí? Ese número puede ser positivo o también puede ser negativo. En general vamos a estar usando lo positivo, ¿sí? No tiene mucho sentido hacerlo negativo, pero es posible. Y el último parámetro es un entero, es una bandera, es el origen, ¿sí? Es una bandera que nos va a indicar si esos bytes de desplazamiento que vamos a movernos se van a hacer desde el principio, eso es si le ponemos un 0 o si ponemos seek set, desde donde se encuentre actualmente. Esto tiene sentido si yo estuve moviendo el cursor, por ejemplo, con fread, entonces puedo usar esto para saber desde donde estoy ahora, me muevo hacia atrás o hacia adelante, o directamente hacia el final con seek end, ¿bien? Esos son los 3 parámetros que se le puede pasar en el tercer parámetro de fseek. Bien, conociendo esta función, entonces acá hay algunos ejemplos, ¿sí? De fseek. Hay 5 ejemplos. Los primeros 2 no tienen prácticamente sentido, pero fíjense que como es una función, la función lo haría y punto, ¿sí? Pero yo le estaría diciendo ahí que en el archivo P, ¿sí? Un puntero file, se mueva 500 bytes desde el principio. Y difícilmente tenga sentido moverme 500 bytes así de forma constante, ponerle 500, porque yo no tengo ninguna seguridad de que mi estructura ocupe esa cantidad de bytes, ¿sí? Entonces, muy raro que pongamos acá un número directamente. Pero sí acá, ¿ven? El tercero sí tiene sentido, porque le estamos diciendo que se mueva 0 bytes desde el final. Así que, ¿dónde quedaría el puntero o el cursor del puntero file? Exactamente en el final, ¿sí? Ese es muy útil para hacer que un archivo, ¿sí? Se abra con lectura, por ejemplo, con RB, por lo tanto estaría al principio, y automáticamente mover el cursor o el indicador hacia al final de todo, ¿sí? Ese es muy útil. Y después hay algunos otros ejemplos que se van a adaptar un poco más a lo que vamos a utilizar, ¿sí? Porque con una simple cuenta matemática podemos transformar, por ejemplo, un número en
cuántos bytes equivaldrían, en este caso, 4 registros de un registro X, ¿sí? Y ese 4 que puse constante también podría provenir de una variable. Con eso podríamos ubicarnos específicamente en el registro que queremos leer o editar, ¿sí? Con RB se modifica la posición del cursor de forma automática cuando uno hace un fread, ¿sí? Cuando uno hace un fread, mueve el cursor la cantidad de bytes que haya leído. Y RB+ es lo mismo, solo que tiene la posibilidad también de hacer fwrite, que el fwrite también va a mover el cursor la cantidad de bytes que haya escrito. Bien, el fseek tiene un comportamiento en el cual mueve el cursor, pero al archivo no le hace nada, solo mueve el cursor, ¿sí? Nunca con un fseek ustedes van a cambiarle datos al archivo, simplemente se acomodan en algún punto específico del mismo, ¿bien? Bueno, ¿van siguiendo hasta acá cómo funcionaría fseek? Porque no es la única función que vamos a usar. También vamos a usar otra que se llama ftel. ¿Bien? fseek se encargaba de hacer ese movimiento del cursor. ftel es una función que nos va a devolver algo. A ftel le vamos a pasar un puntero file y nos va a decir cuántos bytes transcurrieron desde el principio del archivo hasta donde se encuentra actualmente el cursor, ¿sí? Eso es lo que hace ftel. Básicamente es como si, volvemos al ejemplo del cassette, si yo pongo un cassette que está empezado y llamo a ftel, me va a decir, el cassette transcurrieron 15 segundos o 300 segundos desde el inicio. Eso es lo que haría ftel, ¿sí? Nos va a decir si se movió el cursor, cuántos bytes se movió y dónde se encuentra ubicado. Si no se movió el cursor, nos va a devolver 0 porque el cursor está al principio. Bien, entonces, ese ejemplo que está ahí, que es un código funcional, ¿qué les parece que hace? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué tendría T y qué tendría CR? Y te mostraría la cantidad de registro tal vez que tiene. CR. CR tendría, sí, CR Si tendría la ponemos el cantidad de ejemplo, registros que hay en el archivo. Claro, si ponemos el ejemplo de la canción, lo dividiría por 120, que sería el size of, ¿no? Exacto. Y te diría cuántas canciones pasó desde al momento en que le pasaste ftel. Sí, pero fíjense la primera instrucción. Ah, va al final. Al final, entonces, directamente nos dice, si es el ejemplo del cassette, cuántas canciones tiene, porque va al final. Entonces, nos devuelve, imagínense, vamos a hacer la cuenta más sencillo, imagínense que cada registro son 100 bytes. Esto, imagínense que voy al final y el ftel nos devuelve 1000, ¿no? Eso es lo que nos devuelve ftel. Entonces, en T guardamos 1000 bytes. Si después hacemos 1000 dividido el sizeof, y el sizeof es de 100, eso nos va a decir cuántos registros son, va a decir que son 10 registros. Entonces podemos transformar bytes en cantidad de registro con una simple división. ¿Está bien? Gracias a qué? Al fseek y al ftel. Bueno, entonces, vamos a ver esto mismo. Vamos a ver si podemos hacer una función que nos devuelva cuántos registros tenemos en el archivo. Vamos a empezar por ahí. Entonces habría que reutilizar eso mismo que estaban viendo recién. Esperen que vuelvo a Zoom. ¿Dudas? Antes de que empecemos con el código. Ángel, ¿para qué me serviría saber cuántos registros tiene en total? ¿Cómo? Perdón. ¿Para qué me serviría saber cuántos registros tiene en total? Ahora vas a ver lo lindo que queda el código si sabes cuántos registros hay en total. Te va a pedir que muestres un gráfico con la cantidad de registros tipo torta. No, sí, podría ser. Pero más allá de eso, un tema que vamos a ver seguro el otro jueves es asignación dinámica de memoria, ¿sí? Asignación dinámica de memoria, para resumírselo así nomás, como cierto canal de YouTube,
nos va a permitir crear un vector a partir de una variable, cosa que le dijimos un montón de veces que no lo hagan y a veces lo hacían igual. Nos va a permitir generar de forma dinámica un vector sin saber la cantidad de elementos. Se va a generar en tiempo de ejecución el vector. Entonces, si yo quiero generar un vector para todo mi archivo, pero no sé de antemano cuántos son, con esta función de contar podría saber que son, no sé, 500 registros. Entonces con eso puedo generar un vector de 500 elementos. ¿Está bien? Para eso, por ejemplo, podría servir. Y hoy vamos a usarlo también a la cantidad de registros. Ya van a ver. Y ahora ustedes dirán, ¿para qué querrían un vector de 500 para los 500 registros? Supongamos que los quieren mostrar de formas ordenadas de una forma particular. Es mejor ya tenerlos en memoria y ordenarlos y mostrarlos que andar pidiendo e ir ordenando a la medida que se va mostrando, porque ¿cómo mostrás si lo necesitas ordenarlo? Hay dos opciones. O ordenás el archivo, que yo ni me metería en eso, o lo pasás a memoria dinámica, perdón, a la memoria, y ahí ordenás y después mostrás. Así que eso seguro en algún momento, si no les pedimos, se los vamos a pedir, que un archivo se muestre ordenado con algún criterio. ¿Bien? Podríamos ordenarlos por apellido, por nombre, por altura, por no sé qué otros datos teníamos, por peso inicial. Bueno, había muchos calorías. Por calorías en la segunda parte. Así que eso es algo que también se podría hacer con memoria dinámica, ¿sí? Y para usar memoria dinámica, de vuelta, necesitaríamos saber cuántos registros hay, y así es como que todo se va requiriendo lo anterior, ¿bien? Bueno, o sea que sí o sí nos van a pedir, digamos, ordenarlo, y lo conveniente va a ser hacerlo a través de pasarlo a memoria, digamos. Sí, claro. Sí. ¿Eso de ordenar un vector de registro lo vamos a ver hoy? No. Lo van a pensar y lo van a hacer, porque ya saben ordenar. Se me complicó. Ya saben ordenar un vector de números, por ejemplo. Implementar esa lógica. Se puede con el mismo algoritmo hacer un ordenamiento de registros de struct. Igual en el campus virtual hay un ejemplo, ustedes pueden ver, se ordena, otra estructura, no la que tienen que hacer ustedes, y si después se les complica mucho, sí podemos destinar un ratito en una videoconferencia a un ejemplo. ¿Sí? Con el del torneo de pesca podríamos calcular, por ejemplo, cuál es el pez más pesado. Podría ser del más pesado al menos pesado, podría ser. Bien. Vamos. ¿En qué parte del campus está la segunda parte del TP? Perdón, ¿cómo? ¿En qué parte del campus está la segunda parte del TP? No, todavía no lo puse, pero hoy ya va a estar en el mismo lugar donde estaba el primero, hasta el segundo abajo. Todavía no lo puse porque así tienen unos minutos más de felicidad. Vamos a participante.h, ¿sí? Vamos a agregar una función. Teníamos buscar, vamos a agregar una que se llame cantidad participantes. Le voy a poner cantidad participantes. ¿Qué les parece que va a devolver cantidad participantes? La cantidad de participantes que tiene el archivo, digo. Claro, pero ¿qué tipo? Entero, exacto. Ahora te respondo, Valentín. Ahora respondemos la pregunta que hiciste. Cantidad participantes. ¿Sí? Así quedaría la declaración de la variable. Sí, vamos a hacer una pausa acá y leer lo que preguntó Valentín. El TP está en opciones de reportes y configuración, por ejemplo. ¿Qué habría que hacer con esas opciones? Ya se van a enterar. Va a haber una parte 3, ¿sí? Donde van a tener ahí que hacer algunas cositas. Reportes y configuración, ¿sí? Pero para que se den una idea, en configuración van a tener la parte de copia de seguridad, que estábamos hablando el otro día. Bueno, cantidad de participantes, yo lo llamo, me devuelve cuántos registros hay en el archivo, ¿bien? Así que vamos al CPP. Esto lo podemos poner en cualquier lado. Yo voy a poner acá arriba. Y voy a ver el modo. Cantidad participantes. Eugenio está dando consejos para no usar memoria dinámica para la copia de seguridad. No le hagan caso. Cantidad de participantes. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para transformar
lo que ya sabemos cómo obtener en bytes a cantidad de registros. ¿Qué tendría que hacer? FTL. Abrir el archivo. Abrir el archivo. Vamos, claro, con todos los pasos. Primero abrimos el archivo. Si ven que están abriendo el archivo y teniendo que poner siempre el mismo nombre, en este caso datos /participantes.dat, un truquito, diría Cluster, sería poner acá const char y crear una constante, por ejemplo, file participantes. Y acá adentro datos /participantes.dat. Fíjense, no es mucho más corto el nombre de la constante, pero es algo seguro. Si tienen el que sugiere código, ni hablar. Pero a lo que voy es, si yo hago así y pongo así, pasa desapercibido y no lo encontramos más. ¿Sí? Nos va a devolver null porque no existe el directorio. Y fíjense, en vez de una O le puse una P. Y chao, no lo encontramos más a ese error. En cambio, si creé una constante, me aseguro de escribirlo bien una sola vez y después siempre uso la constante. File participantes. Y no le puedo fallar. Y lo bueno es que si quiero cambiar alguna vez este archivo a otro para hacer pruebas, cambio ahí y cambio en todos lados. En todo, en buscar, en cargar, en guardar. En todos va a estar cambiado, ¿sí? Bueno, abrimos este archivo. Si P es null... Uy, ahí casi me mando una... Y eso más, Ángel, cuando tengamos más archivos todavía. Sí, ¿no? Recuerden no ponerlo en el H, ¿sí? En el H no puede ir porque esto es una declaración, una definición, no es solo una declaración. Declaro y le defino que tiene. Tiene que ir en el CPP, ¿sí? Si P es null, cuando estoy abriendo el archivo y yo estoy queriendo saber cuántos participantes hay, ¿qué tendría que devolver? ¿Cuántos participantes habrá en un archivo que no existe? 0, perfecto. Entonces, no hay registros, devuelvo 0, que es lo que nos indica que no hay. Y si no, acá bien podríamos hacer un while read y en cada vuelta incrementar un contador y después devolver el contador, pero ya vimos que podemos usar este FTL y FSIC, ¿sí? Entonces, primero me voy a guardar en una variable cuántos bytes tiene el archivo y en otra cuántos registros tiene, ¿sí? Cantidad. Entonces, lo primero que hacemos es mover el puntero, el puntero file, el cursor, al final del archivo. O sea que hago un fsic de p, 0 bytes, y acá puedo usar sic_en, o puedo usar 2. ¿Sí? Ahí Germán puso, también puedo usar 2, en el tercer parámetro. Esto lo mueve al final. Ya tengo ubicado el puntero en el final. Lo que hago es, a bytes, le asigno lo que me devuelve el FTL de... ¿Sí? Perdón, Ángel, me perdí en la parte de por qué el 2. ¿Por qué podría ser el 2 también? Porque son como sinónimos, por así decirlo. Sí, Ah, ok. set es lo mismo que 0. Sí, Sí, listo. Tenía sospecha de que era eso y quería estar seguro. Listo, genial. lo dejo acá igual. Set es como La macro. Sí, Claro, es una macro, es una palabra más complicada incluso. Es como una definición, por decirlo. Es como que vos estás diciendo que sic_en significa 2. Ah, sí, acá me equivoqué. Tiene definido en algún lado. Entonces, cada vez que vos pones sic_en, él va a poner un 2. Es un precompilador, Sí. en la etapa de precompilación. ¿Okay? Perfecto, se entiende. Gracias. Recomienda siempre poner el sic_en más que el 2. Para que se entienda bien qué es lo que está haciendo. Claro. Si no, tenés que saber que 2 es tal cosa. Sin embargo, acá está clarísimo que es al final, porque dice en. Porque el nombre lo indica. Claro, es bastante Claro. más. Cierro el archivo porque ya no tiene sentido que se siga abierto. Y ahora en Cant lo que voy a guardar es cuántos bytes pesa el archivo, por así decirlo, y lo voy a dividir por cuánto pesa un registro de participante. Esto se va a transformar por una simple cuenta matemática en cuántos registros hay, y eso es lo que devuelve, ¿sí? Entonces, podríamos, acá en main, que a propósito dejé que main solo tenga el menú principal, así comento y es más fácil.
También voy a comentar el include del menú y voy a incluir participante.h. Entonces, sin tener que declarar nada, yo puedo poner un cout de cantidad participantes y correr esto y me tiene que decir cuántos había, creo que eran 5 o 6. Cout no fue declarado. Uy, todos los jueves me pasa lo mismo. Siempre me olvido de declarar iostream y el using namespace. Ahí está. Sí, ahora hablamos de eso, Walter. Existe un riesgo de que participante ocupe más. Ahora lo mencionamos. Bien, 6. 6 son los registros que tenemos en el archivo. Bien. Bueno, de vuelta. Por ahí no tiene, decían, no tiene mucho sentido saber que son 6, pero yo podría hacer lo siguiente. Yo podría declarar una variable que se llame count, por ahora lo guardo ahí y nada más. A ver, ¿cuánto era el sizeof de un participante? Vamos a ver esto para probar una cosita con el fsic. 124, ¿bien? Quiere decir que en 0, en el byte 0, estaría el primer registro. En el byte 124, el segundo. En el byte 248, el tercero. Y bueno, ya entendieron la relación que hay, ¿no? 248 estaría el tercer registro. Entonces, fíjense, yo voy a crear un participante reg. Voy a abrir el archivo acá. Para abrir el archivo voy a tener que incluir esto. Voy a abrir como lectura datos participantes.dat como lectura. Si P, ya sabemos que lo va a abrir, pero por las dudas lo ponemos. Si pasa esto voy a poner un return 1. Todo esto después va a volar, va a ser una función, ¿sí? Pero les quiero mostrar una cosa. Si yo hago un fread sobre reg, sizeof, de un participante, voy a leer uno solo, y voy a cerrar el archivo, y voy a llamar a mostrar participante, y le paso reg para que lo muestre. Esto me tiene que mostrar el primero, que creo que era Brian Lara. Porque está en el byte 0, leo los 124 bytes, de hecho ni siquiera tengo que poner sizeof, ya sé que es 124, igual esto es una locura poner así, pero técnicamente esto tiene que funcionar. ¿Sí? Entonces, volvemos al sizeof. Si yo quisiera leer el segundo, pero no tener que pasar por la... por hacer un while, ¿sí? Un while fread, yo podría hacer lo siguiente, podría decir fsic, move el cursor del puntero P 124 bytes desde el principio, que era sic set. Entonces, ya movió, ya no empieza en 0, en el byte 0, sino que empieza en el byte 124. Entonces, cuando lea esto, ya no va a ser más que Brian Lara, va a ser, no sé quién era, pero va a ser otro. ¿Ven? Ahí está, Simón Ángel. Es el segundo registro. ¿Por qué? Porque le dije movete 124 bytes. Si le pongo 248, tiene que ser el tercero, que creo que era Gladys o Cluster. Gladys, ¿sí? Y así, con esta misma... si voy sumando de 124 en 124, tendría esto. Ahora, si yo quisiera leer el cuarto registro, que sería el posición 3, ¿no? Si fuese ordinal, sería la posición 3. ¿Cómo lo transformo en cantidad de bytes? Porque así no hago la cuenta. ¿Qué tendría que poner? Quiero leer el cuarto registro, sé que es la posición 3.
3 por 124. ¿Sí? Eso lo que haríamos con una calculadora o lo que habría que hacer en papel. Ahora, yo en lugar de usar 124 puedo usar sizeof de participante y es más fácil. Y esto tiene que leer a cluster. ¿Ven? Bueno. Esto que pusimos acá se va a transformar en una función que se va a llamar leer participante. ¿Sí? Ahora, después de que corte el video, porque le quedan 3 minutos, vamos a hacer una función que se llame leer participante. Y se va a encargar de decir, de que le digamos qué registro queremos leer y lo devuelve leído directamente. ¿Sí? Y con esta función vamos a hacer el listar todos, pero de una manera distinta, el buscar y listar el por ID y el modificar. Todo con esta función, la de buscar, la de cantidad de participantes, las que fuimos haciendo. ¿Bien? Claro, ni hablar. Si yo en lugar de esto lo ingreso por teclado, a ver si hay tiempo, sí, lo podemos. Número de registro. Hacemos el seguin del número de registro. Y número de registro por el sizeof. ¿Sí? Acá la persona tendría que saber que 0 es el primero, ¿no? Porque no le resté 1. Entonces, no sé cuántos eran, pero creo que eran 6. Entonces, si le paso 5, creo que era de Amos. Ah, no, Lara Campos. ¿Sí? Si le paso 5, que es el sexto, el último, Lara Campos. Así que si le paso 4, que sería el quinto, ¿sí? Es como un vector, ahí sí estaría de Amos. ¿Bien? Entonces, también se podría hacer así, pero va a quedar mucho mejor cuando esto, en lugar de ser este lío que está acá, sea una función que se encargue de leer. ¿Bien? Le voy a decir qué número de registro quiero leer y me va a devolver el registro leído. ¿Bien? Bueno, corto. ¿Qué pasa si le mandás 7, Ángel? Ajá, ¿querés que se rompa? Antes de que se termine. Mándale a ver qué pasa. Ahí está, no lee nada. Basura, ¿no? Una basura, Está. la clásica basura de todos los días. Entonces, Eso porque FRead no pudo leer, entonces quedó con la basura de que se generó en participante. sí, pero No es fíjense que lee basura, aviso. fíjense como si el número de registro es mayor que Kant, no haga todo esto, por ejemplo. Y ahí entra en juego para qué sirve también saber cuántos Claro, son, ¿no? Por ejemplo. exactamente. Tenemos la posibilidad de usar eso para evitar leer algo que no sabemos que no va a estar. ¿Sí? Bueno, cortamos y volvemos en 5 minutos que seguimos con este trabajo. ¿Sí? Dale. En 10 minutos. Está bien, a las 8. A las 8 volvemos. Nos vemos.